Hola a todos y todas, bienvenidos un jueves más aquí a Vegan3Chic. Como siempre os dejo por aquí abajo mis redes sociales. La que más utilizo es Instagram. Acordaos de suscribiros y daros like si os gusta este vídeo. Y si consideráis que puede ser útil para alguien, compartirlo. Pues hoy vamos a hablar de pastas de dientes de dentífricos. Y diréis, vale, pedazo vídeo, Sabri, te has currado esta vez, ya no sé ni de qué pensar. Pues no, vais a flipar, pero qué flipar. Porque, bueno, sí que es cierto que alguna persona ya me habéis preguntado sobre ello, sobre todo aquellas personas que sois veganas, porque claro, cuando empezáis a entrar en el mundo de lo que es el cruelty free, de lo que son productos veganos o no, que si no sabéis la diferencia os dejo un vídeo por ahí, pues también luego llega un momento en el que empezáis a fijaros también pues en lo que utilizáis a día, como puede ser la pasta de dientes, como puede ser pues millones de cosas. Pero este vídeo ya no solo lo hago para las personas que son veganas y si quieren centrar en si ese producto es vegano o es cruelty free. Lo hago para todo, realmente para todo tipo de personas que os laváis los dientes, que espero que así sea, todas aquellas personas que veis estos vídeos, porque vais a flipar con lo que realmente os estáis poniendo en la boca. Ya que yo de verdad cada día más pienso que estamos en una especie de Matrix y no sale de ahí, porque de normal las pastas de dientes que compráis pues habitualmente en el supermercado, en las grandes superficies, tienen unos componentes, ahora lo iremos detallando, que no pensáis que los tienen y os lo estáis metiendo directamente en la boca y todos los días os estáis lavando los dientes y realmente no sabéis qué está pasando ahí. Así que en el vídeo de hoy vamos a analizar cuáles son los componentes que podéis encontrar en una pasta de dientes, cuáles son mis recomendaciones y nada, espero que os sea útil y por lo menos que os abra los ojos para que cada día nos fijemos más en las etiquetas, como sabéis en el vídeo de aquí, y sepamos comprar adecuadamente. Para hablar de ello, como es un poco complejo, ya que como sabéis, el etiquetado que podemos encontrar en productos como puede ser dentífrico o cosméticos es una cosa fuera de lo normal, por lo menos para la gente de a pie que no entiende de químicos, me incluyo yo, entonces es algo bastante más complejo. Si ya en la industria alimentaria nos meten algún aditivo que parece ahí que no sabemos lo que nos están diciendo, pues imagínate ya en una pasta de dientes. Pero lo que vamos a hacer es, os voy a ir poniendo algunos de los componentes más típicos que podéis encontrar, como digo, en una pasta de dientes ordinaria dentro de un supermercado o de una gran superficie, y vamos a ver algunas de las cosas por las que no hacen falta y podemos ir a un medio más natural que nos va a proporcionar de igual forma un cuidado para nuestra boca, nuestros dientes, y no nos va a hacer falta pues que estemos un poco metiendo estos químicos a nuestra boca, que aparte también pues os va a hacer más fácil la tarea de que estéis utilizando productos que son veganos y que no están testados en animales. Uno de los más, diríamos, que tiene más revuelo es el tema del flúor. Si os habéis fijado, en algunas pastas sí que pone contiene flúor, en otras no contiene flúor, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ¿esto qué es? Bueno, básicamente el flúor, hay estudios que demuestran, digo siempre así porque como están tan sesgados la mayoría, que previene la caries. ¿Qué problema hay entonces con el flúor? Pues que puede haber una ingesta que puede provocar, como puede ser la fluorosis dental. Vale, aquí no vengo para asustaros ni nada por el estilo. Como ocurre con todo, cuando son pequeñas cantidades no tiene por qué ser perjudicial para el organismo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, si os habéis fijado, a los niños las pastas de dientes no tienen flúor. ¿Y eso por qué es? Esto es porque lo que hemos hablado, en pequeñas cantidades no provoca nada, pero en cantidades elevadas sí. Un niño pues puede de normal ser menos cuidadoso a la hora de lavarse los dientes y a lo mejor provocar una mayor ingesta. Por ese motivo es que veréis que a partir de cierta edad es cuando se incluye el flúor, pero no en edades tempranas, ya que no veréis que tienen flúor todos aquellos pastas de dientes que están aconsejadas para niños o niñas pequeños, ¿vale? Entonces, aquí es donde yo ya os comienzo a decir realmente la necesidad de que tenga flúor un producto o no tenga flúor, ya que no es para nada necesario ni va a hacer que tus dientes estén, no sé, más, que estén muchísimo más blancos o que de repente gracias a eso no vayáis a tener caries. Eso no es cierto porque va a depender muchísimo en los hábitos que vosotros tengáis. Si vosotros cuando consumís algún alimento procesado y elevado en azúcar os laváis posteriormente los dientes, no tiene por qué pasar absolutamente nada.
Igual que si gastáis la pasta de dientes una vez a los 4 días, que espero que no, que os lavéis todos los días los dientes, pues evidentemente tampoco va a hacer nada. Por lo tanto, ¿es necesario? No. Igualmente, como hago siempre, os voy a dejar en la cajita de descripción artículos que he encontrado parecidos. Ahora lo que vamos a hacer es, os voy a comentar otros componentes que podéis encontrar en una pasta de dientes, que son estos que veis por aquí y estos que veis por aquí. Todos ellos en pequeñas cantidades no tienen por qué tener ningún efecto, pero hay en algunas personas que sí, al tener sensibilidad, puede afectar. Por ejemplo, voy a coger un claro ejemplo que lo he podido comprobar en persona, que es el aspartamo. Aspartamo se encuentra en algunas pastas de dientes y también las utilizan en algunas bebidas energéticas y puede provocar pues algunos efectos secundarios, y en concreto, por ejemplo, a mi pareja Carlos le afecta y si lo toma se pone a vomitar. Así que os lo digo para que os hagáis una idea de que parece a veces que es algo, pero le puede ocurrir a cualquier persona si tenéis una sensibilidad mayor. Otra cosa de la que también me gustaría hablar es de las microperlas, o esas cositas que a veces veréis que ponen en la pasta de dientes dentro, ¿vale? Que son como muy pequeñitas y que algunas están compuestas como con pequeño plástico. Vale, esto es completamente dañino y completamente innecesario, porque bueno, ya sabéis, algunas de las personas que me seguís tenéis poco a poco más conocimiento sobre el tema de intentar no consumir, es decir, intentar reducir el plástico y bueno, cualquier otra composición, ¿no? Que no tenga que ver con el medio natural, que no sea orgánico, y me parece innecesario que pongan mini perlitas como de plástico, que eso provoca que luego efectivamente llega al mar y bueno, todo lo que ya hemos hablado en alguna ocasión. Y que si no tenéis mucho conocimiento sobre ello, también os dejo en la cajita de descripción algún documental para que os empecéis a adentrar en el mundo Zero Waste, de lo que hablaremos más adelante, que es pues para reducir, ¿no? El consumo que hacemos actualmente de algunos materiales como puede ser pues el plástico. Y luego otras cosas también que podéis encontrar es, por supuesto, pues parabenos, edulcorantes, porque por eso sabe a eso, o sea, la pasta de dientes tiene ese sabor porque se pone edulcorante. Y haceros un poco la idea de que básicamente lo que estáis haciendo es lavaros los dientes con un edulcorante, es decir, cuando se supone que lo que están buscando es limpiar los dientes de toda la suciedad que hemos hecho al consumir ese alimento, intentando pues que se quede lo más limpio posible. Estamos limpiando con un edulcorante, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, sinceramente, que a ver, tampoco, como digo, no estoy haciendo este vídeo para asustar a nadie. Lo que estoy diciendo es que hay otras alternativas otras alternativas muchísimo más naturales para que tengáis vuestros dientes limpios, saludables y sin necesidad de acudir a estas pastas dentífricas que me temo que, bueno, que están creadas por empresas muy grandes y que, bueno, que les renta hacerlo de esta forma. Entonces, ahora que ya hemos visto que, por ejemplo, la composición que podéis encontrar en una pasta de dientes dentífrica tiene bastantes componentes que no solo no son necesarios, sino que incluso pueden tener un efecto negativo en vosotros si sois a lo mejor más sensibles, pues vamos a ver un poco las alternativas que nos quedan de forma más natural y que incluso nos pueden ayudar a reducir el plástico, ayudarnos también a que no tenga que haber una explotación de animales detrás, así que vamos a ello. Lo que vamos a hacer es, os voy a dar unos cuantos tips para el cuidado bucodental. Uno de ellos es desmentimos el hecho de que haga falta flúor. No os hace falta flúor, no es cierto. Por lo tanto, os recomiendo que en aquellas pastas dentífricas que vayáis a comprar de ahora en adelante, acudáis a una de ellas que no tenga flúor. Mi tip número 2 es que acudáis a una pasta de dientes que sea natural. ¿Dónde las podéis encontrar? Podéis encontrar online o también las podéis encontrar en herbolarios. Yo, por ejemplo, he estado gastando esta que veis aquí, aunque mi idea es la próxima que sea sin plástico para intentar reducir pues dicho consumo, así que ya os contaré qué tal. Al principio sí que deciros que puede ser un poco raro el sabor, porque estaréis acostumbrados a ese sabor como de frescor que notáis en la boca, y eso en las pastas de dientes naturales no lo vais a tener, pero eso no quiere decir que sea más malo. Eso es como el azúcar. Cuando tú estás acostumbrado o acostumbrada a comer productos que tienen mucho azúcar, buscas ese sabor, ¿no? Y si sabe un poquito más sin tanto dulzor, no te termina de gustar. Luego, cuando acostumbras a tu paladar, cuando pruebas algo que es muy dulce, que en realidad es artificial, porque estamos hablando de un azúcar procesado, no el de la fruta, veréis que decís, uff, es demasiado dulce. Pues lo mismo ocurre con las pastas de dientes. No tienen por qué saber dulce ni tienen por qué estar frescas, no tiene sentido. Todo eso ocurre por los
edulcorantes que se le han metido en la pasta de dientes. Entonces, haceros a la idea de que efectivamente el sabor va a ser distinto, pero no para nada quiere decir que no tengáis los dientes limpios o que no lo hayáis hecho adecuadamente. Otra cosa que también os quiero comentar, por supuesto, como todo en la vida, que es mi tercer tip, es ser constante. Es muy importante que cuidéis vuestra boca porque es con lo que básicamente vais a consumir el alimento. Entonces, si no cuidáis vuestros dientes, pues luego posteriormente podéis tener problemas. Así que os aconsejo lavar los dientes todos los días. Si hace falta pasaros un hilo dental, si alguna pieza pues eso ha podido quedar alguna cosita. Tenéis incluso de Zero Waste también, que os dejo por aquí abajo una imagen para que os hagáis una idea de que siempre hay alternativas. Y simplemente es que pues, os cuidéis la boca, como digo, de una forma habitual, que os lavéis los dientes todos los días. También os aconsejo que utilicéis pues, un cepillo de dientes que sea de bambú para que no sea de plástico. Otra cosa también muy importante es que os cuidéis, aparte de lavaros los dientes, también que os limpiéis la lengua. Y diréis, ¿la lengua? Sí, efectivamente hay que limpiarse la lengua. Hoy en día la verdad es que hay un montón de opciones. Os voy a enseñar, por ejemplo, la mía. Mirad, os voy a enseñar, por ejemplo, esto. Esto es un limpiador de lenguas, efectivamente, ¿de acuerdo? Para que lo veáis. Y con esto es con lo que, ¿vale? Se limpia la lengua. Os podéis informar, ¿vale? Sobre ello, incluso si le preguntáis al dentista os dirá que efectivamente así es, porque es necesario que os limpiéis la lengua ya que ahí se quedan muchísimas bacterias. Y la verdad es que la gente no suele tener ese hábito y es muy necesario. Esto lo podéis comprar por Amazon, en cualquier sitio lo tenéis, y si cogéis el hábito os va a venir también súper bien. Otro tip también súper importante es que la alimentación, evidentemente. La alimentación es algo muy importante tanto para mantener vuestros dientes fuertes como para que todo lo que estáis ingiriendo pues nos haga tener caries. Si consumís muchísimo azúcar, da lo mismo las veces que te los laves, que es imposible que te consigas quitar todo lo que has comido y tienes una probabilidad muy alta de tener caries. Pero no solo eso, si tenéis una mala alimentación, conforme pase los años y la edad, pues tendréis más probabilidades de tener problemas en vuestros dientes. Y por este motivo es necesario que llevéis una buena alimentación para que, pues bueno, podáis tener vuestros dientes el mayor tiempo posible. Por supuesto, otro tip que os hago es, independientemente, que vayáis una vez al año mínimo a un especialista para que os haga una revisión. Pero eso no quiere decir que porque vayáis a una revisión simplemente vaya a estar todo bien. Lo importante es la constancia y el día a día. Y ahora ya sí que sí, como último tip os quería comentar una cosa. Es el pulling, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Y bueno, básicamente se puede hacer con aceite, yo lo hago con aceite de coco. Os diré exactamente los efectos que voy notando cuando lleve más tiempo con constancia. Y bueno, lo que se hace básicamente es te levantas por la mañana y antes de consumir absolutamente nada, te metes una cucharada en la boca y estás durante 15-20 minutos, lo que puedas aguantar al principio, más o menos con eso sirve, enjuagándote la boca y luego posteriormente lo escupes. Está demostrado que aporta muchos beneficios, ya que lo que estamos haciendo es, al levantarte, diríamos que durante toda la noche han estado las bacterias trabajando en tu boca. Entonces, al meterte ese aceite, enjuagarte y tirarlo, lo que estamos haciendo es hacer una limpieza profunda. De todas formas, sí que os diré efectivamente si noto algo en el sentido de algo muy especial, pero yo sí que es algo que estoy aplicando ahora como hábito por las mañanas. Acordad, por supuesto, que debe ser aceite de coco sin refinar. Así que esos son mis tips, diríamos, para que tengáis un cuidado bucodental perfecto. Como he dicho, os aconsejo que empecéis a comprar pasta de dientes naturales. No encuentro ninguna cosa que sea perjudicial, todo lo contrario, siempre van a ser beneficios. Si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, me lo podéis decir por aquí abajo, o incluso algún consejo de cuál es la que vosotros utilizáis, qué productos o algún añadido, decídmelo por favor. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos pronto. ¡Mua!